Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Como lo había dicho el profeta Isaías, de improviso entrará el Señor en su templo. De improviso, sin avisos, sin escándalo, entrará en el templo del Señor. Y ahí se da una epifanía, porque el anciano Simeón lo reconoce como el Mesías. A través del Espíritu Santo él lo reconoce, y esta anciana también, ya que eran 2 personas que estaban aguardando la liberación de Israel. Pero ¿qué significa? ¿Qué significado tiene la presentación? Que el niño Jesús a los 40 días fue presentado en el templo. Recuerden que cuando Dios elige a un pueblo de la descendencia de Abraham, Abraham viene de un pueblo pagano, un pueblo donde hay muchos dioses, y existía la costumbre en aquellos pueblos de regalar o sacrificar a los dioses paganos al primogénito varón. Era sacrificado, pasado a cuchillo, y la sangre de aquel niño inocente se le ofrecía a los dioses. Entonces Dios va a prohibir que en su pueblo hayan sacrificio de niños a los dioses paganos. Si mi pueblo hace eso, yo encenderé mi ira contra ellos. Así, y bajo amenaza. Por eso, dice el Señor, todo varón primogénito será consagrado a mí, será llevado al templo y será ofrecido al Señor, porque me pertenecen a mí. No pueden ser sacrificados a los dioses paganos, me pertenecen a mí. Pero a mí no me sacrificarán ningún niño, ningún niño. Si la familia es acomodada, tiene dinero,
presentará un cabrito y el cabrito sacrificarán en nombre del niño. Habrá como un trueque, ¿verdad? Aquí te traigo, Señor, a mi hijo, pero no te lo voy a dejar a él, sino que lo que voy a hacer es sacrificarte el cabrito. Entonces la sangre del cabrito será la que voy a derramar en tu altar y a mi hijo me lo llevo a mi casa, ya es mío. No me lo sacrificarán. Si la familia es rica y si la familia es pobre, presentará 2 tórtolas o 2 pichones y eso sacrificarán en el altar. Ahí es donde la iglesia afirma y dice que la Sagrada Familia de Nazaret era una familia pobre. No era una familia rica, sino que era una familia pobre. Entonces, y muchos dicen, ¿y qué pasó con lo que los reyes le dieron? El oro, el incienso y la mirra, ¿verdad? El oro es caro, siempre ha sido caro, siempre ha sido muy valioso. El incienso, eso era carísimo, la mirra, eso era caro. ¿Qué pasó? La tradición cuenta, y esta tradición es muy fuerte en Belén. La tradición en Belén cuenta que la Sagrada Familia de Nazaret le regaló todo eso a la gente pobre de Belén, ya que Belén, a través de toda la historia y hasta hoy, ha sido una de las ciudades más pobres de Jerusalén. Y es interesante porque Belén no queda en el estado israelí, queda en el estado palestino. Entonces, el estado que tiene desarrollo y que ha desarrollado enormemente porque tienen dinero, poder y todo, es el estado israelí. El estado palestino siempre es más aislado, más pobre, más marginado, y Belén sigue siendo ese lugar pobre. Miren qué interesante. Desde nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, Belén sigue siendo uno de los lugares más pobres. Entonces, ahí fue donde ellos regalaron eso, según la tradición. Y la Sagrada Familia se va a presentar con el niño Jesús en el templo como una familia pobre, como una familia humilde. Y van a presentar esa ofrenda, 2 tórtolas o 2 pichones. Eso van a ofrecer por su hijo en sacrificio. Esto era una ley, lo que mandaba el pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel. Pero hay otra enseñanza, y es una enseñanza que a mí me parece muy hermosa, una enseñanza muy hermosa. Como hay personas que tienen la costumbre de traer a sus niños y presentarlos al Señor, algunos de 20 días, otros de 2 semanas, otros de 40 días, otros de 2 meses, pero los traen, y entre más pequeñitos se traen, es mucho mejor presentarlos al Señor, porque hay otra explicación también al porqué de la presentación del niño Jesús. Él iba a cumplir la ley, y nos dice la palabra de Dios que Jesús nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban sometidos por la ley. Él se somete a esa ley. Y cuando hablamos de la ley nos estamos refiriendo a todos, porque Él hasta las leyes terrenales, leyes humanas cumplió. Naciendo de la carne, Él era un niño como todos los demás niños. Alguien pregunta y dice, Padre, ¿y el niño se enfermaría de gripe alguna vez? Sí. La misma palabra de Dios nos dice que Jesús una vez sintió hambre. Sintió hambre. Él sentía las necesidades de todo ser humano. Todas las necesidades de todo ser humano. Hambre, sueño, cansancio. ¿Se acuerdan cuando que el mar de Galilea estaba embravecido y se movía para un lado y para otro, y la barca casi se hundía? ¿Y dónde estaba Jesús? Bien dormido en un almohadón. ¿De qué? De cansado. Entonces es Jesucristo. Por eso nosotros decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Él experimentó el cansancio. Otros dicen
No, como Jesús era el Hijo de Dios, cuando llevaba la cruz, Él no sentía nada, Él era fuerte. No, la misma palabra de Dios nos cuenta que Jesús cayó, la tradición, 3 veces. Y que era tanta la debilidad de Jesús que los soldados tenían miedo que muriera en el camino. Tanta era la agonía, tanta era el dolor que Él llevaba, que tenían miedo que muriera en el camino y no alcanzara a llegar al Gólgota, al Calvario, para crucificarlo. Entonces, para no perderse el espectáculo de crucificarlo, buscaron a un hombre llamado Cireneo, un hombre, Simón de Cirene, para que le ayudara a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque como hombre estaba agotado. Ahí está. Bien, entonces, conscientes de esto, vamos a muchos años, miles de años atrás. ¿Se acuerdan que en Egipto el pueblo de Israel fue esclavizado, verdad? Fue esclavizado, y en Egipto, cuando Dios pidió que su pueblo saliera y lo dejaran libre, el faraón y todo el pueblo se negaron y empezaron a cometer barbaridades al grado de llegar a matar a todo varón que naciera en Egipto y lo arrojaban al río para que se ahogara o se lo comieran los cocodrilos. Y empezaron a cometer todo tipo de atrocidades contra el pueblo de Israel. Y Dios, por la dureza de sus corazones, les empezó a mandar las plagas para torturar a aquel pueblo pecador. Pero la plaga más grande fue cuando Dios mató a todos los primogénitos, niños. Y acuérdense que incluso la muerte del hijo del faraón, que era un niño. Ahora la pregunta es esta: ¿estos niños tenían la culpa del pecado de sus padres? No, pero el pecado recae sobre los niños. Y aquí es donde viene la cuestión de por qué presentar a los niños primogénitos. Recordar que en el pasado el pecado de los padres recayó sobre los hijos. Entonces, cuando el pueblo presentaba a sus hijos primogénitos al Señor, lo hacían en una forma de rescate y de pedirle al Señor que mi pecado no recaiga sobre mi hijo. Yo te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. Y es como una forma de liberarlo de aquella cadena de mis pecados que podía arrastrar a mi hijo a su destrucción. Ese era otro sentido muy importante y por el cual hoy también deberíamos retomar nosotros el sentido de presentar a los niños al Señor. Señor, este hijo es tuyo, tú me lo diste y a ti te lo entrego. No permitas que mi pecado, mi maldad, arrastre a mi hijo a su propia destrucción. No le pidas cuenta, Señor, a mi hijo de mis pecados, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que el pecado de los padres recae sobre los hijos. Entonces, al ofrecer los niños al Señor, lo que estamos haciendo es un acto de entrega a Dios. Si con mis pecados yo aparté a mi hijo de tu gracia, hoy te lo traigo a ti, Señor, y te lo presento. Acuérdense, la presentación. No estamos hablando del bautismo, estamos hablando de la presentación. Cuando yo le presento a mi hijo al Señor, vengo y se lo ofrezco. El sacerdote, claro, hay niños que ya tienen 2 años, 3 años, y hermano, si yo lo agarro, ese niño me va a agarrar del pelo a mí, ¿verdad? Entonces, y no lo puedo agarrar y presentarlo, pero vienen los papás y lo tienen chineadito, que con él no se porta mal, ¿verdad? Y yo le doy la bendición a los papás, al niño, y yo lo presento. Pero cuando el niño está pequeñito, chiquitito, se hace lo que hizo el anciano Simeón: tomarlo en brazos y bendecir al Señor por ese niño, por esa niña que ha venido a este mundo, ¿verdad? Eso es lo que hace el sacerdote: ofrecer ese niño o esa niña al Señor. A mí me ha tocado a veces aquí en nuestra parroquia
presentar a niños hasta de 8 días, ¿verdad? Unos así de chiquititos, ¿verdad? Chiquititos, presentárselos al Señor. Así tiene que ser, ¿verdad? Así tiene que ser. Los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios. No son de ustedes, son prestados. Y por lo tanto, todo padre de familia tiene que tener eso siempre en cuenta. Dios me ha dado un hijo, y un hijo es una bendición. Y por lo tanto, mi hijo, mi hija tiene que ser una alabanza a Dios. Y por eso yo se lo ofrezco. Que en este día de la presentación del Señor, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros oremos por los niños que están aún en el vientre de sus madres, que están por nacer, por los niños que no son deseados, por los niños que son abortados, asesinados incluso en el vientre de sus madres. Oremos por todas las madres, mujeres que son abandonadas por sus esposos o por sus novios al darse cuenta que salen embarazadas. Y estas mujeres lloran en la soledad porque también su familia les da la espalda. Oremos por esas madres que tienen que traer al mundo a estos niños, a estas niñas, en la soledad, en el abandono, en la tristeza, porque todo niño es una bendición de Dios. Todo niño. Yo recuerdo algunos ejemplos donde hay muchachas que han salido embarazadas y las mamás les han pegado, las han echado a la calle, las han botado, y a los años, a los meses, pues esa muchacha regresa a la casa, terminan recogiéndola por lástima o no sé por qué, ¿verdad? Porque la pobre muchacha no halló quien la recogiera, y ese niño será quien va a cuidar a ese anciano o a esa anciana hasta que se muera. ¿Cuántos casos han habido? Yo sé que ustedes también conocen ejemplos así, donde hay muchachas que han salido embarazadas en su casa y esos niños son los que han sido la alegría para sus abuelos, la alegría para los papás, porque la hija después consigue un muchacho y se va, y ese niño se queda ahí. ¿A cuántas abuelitas he visto yo que sus nietecitos que se han quedado ahí son los que las andan de la mano, las andan cuidando, las andan ayudando? Un hijo no es una desgracia, no es un error, no es una equivocación. Un hijo es una bendición de Dios. Y así tienen que verlo ustedes, así tienen que verlo. Claro, es una responsabilidad, sí, hermanos, pero esa responsabilidad es una alegría. El saber que tienes, como dicen algunos, ese pedacito de gente a la par mío, ¿verdad? Ese pedacito de gente, esa personita que está ahí hablando conmigo, compartiendo, llevándome un vaso de agua cuando yo ya no me pueda mover, o esos niños, ¿verdad?, que a veces a sus abuelitas, que ya no pueden comer, ellos mismos dándoles de comer, peinándolas, poniéndoles los zapatos. No pensamos en eso. Cuando sale embarazada una muchacha, lo que hacen es insultarla, agredirla, despreciarla. Nunca hagan eso, nunca hagan eso. Hay que evitar que una muchacha no preparada, que no esté todavía, ¿verdad?, de cierta manera preparada emocionalmente y con las condiciones para poder recibir a un hijo, pero si se da, pues a lo hecho, pecho, y ustedes no pueden rechazar una vida que viene ya en camino, ¿verdad? Esto principalmente para los papás. Hoy el anciano Simeón dice una frase bien bonita: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y qué alegría cuando vemos a una madre que ha dado a luz, vemos a su hijo, lo podemos cargar, lo podemos contemplar y decir: aquí está una bendición de Dios, la luz de nuestros ojos, la alegría para nuestro hogar, la paz para nuestras vidas. Oremos por todos los niños, por todas las madres y por todas las almas consagradas a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.